Seguimos meditando y hablando sobre consejos bíblicos para el crecimiento espiritual. Eh, Vamos a hablar de habilidades espirituales. Lo que hemos hecho hasta ahorita es hacer una comparación del crecimiento biológico, el crecimiento natural, con el crecimiento espiritual, tratando de entender y aprender cómo podemos crecer espiritualmente. Y veíamos las etapas del crecimiento biológico y las comparamos con el espiritual, ¿verdad? Que debemos de nacer, de desarrollarnos, de crecer, ¿verdad? De madurar, no quedarnos como bebés, ¿verdad? Sino llegar a ser adultos espirituales, responsables, cristianos maduros a la estatura de Cristo. El nacimiento espiritual solo es el comienzo, el aceptar a Cristo solo es el comienzo. Entras al reino del cielo, eres un bebé espiritual y hay que crecer. Y para eso pues uno tiene que tomar primero su leche y luego ya empezar a tener alimento sólido. Y veíamos que ese alimento sólido es poner en práctica ya las enseñanzas de Jesús, aplicar la Biblia, vivir como hijos de la luz. El domingo pasado meditábamos sobre el Salmo 133 que cantamos. Cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos. Esta hermandad entre hermanos, hablando de alimento sólido, es un alimento que es bueno y que es nutritivo, como pocas cosas en la vida, que son buenas, deliciosas. Ninguno tiene esas dos a veces juntas. Veíamos eso y cómo el estar con el pueblo de Dios, tener comunión con Dios, es un alimento que nos nutre y que es bueno, es delicioso, es refrescante, es como ese rocío en el desierto. Gracias. Por eso es algo que nos hace crecer, nos alegra, porque experimentamos el dar y el recibir amor en la comunidad cristiana, en la hermandad, y eso nos da esperanza de una comunión profunda, plena con Dios. Todo esto nos ayuda a ser cristianos cada vez más maduros, cada vez más responsables, y vamos a tener más privilegios, como en la adultez. Uno tiene mucho más privilegios y tiene mucho más satisfacciones. Conocemos más a Dios, conocemos su maravillosa gloria, podemos unirnos a su obra aquí en la tierra y experimentar las riquezas de la gracia de una manera más abundante. Ahora, ¿cómo podemos seguir trabajando en esto? Sí. Por favor. Diga. Yo sé que yo ya tenía tiempo en la iglesia, pero aquí con usted voy a preguntar una cosa por mí. Ajá. ¿Usted cree que estoy mejor ahora que antes, que cuando yo entré? Puede decirme la verdad sin mentiras, sin nada. Ya sé que el pastor nunca dice mentira. Es cosa de Dios es sagrado. Yo respeto a mi Dios en todos los momentos, en todos los instantes. Respeto mucho a mi Dios, y usted también, pastor, con su familia. Gloria a Dios. Los respeto. Entonces quiero que me diga usted la verdad. ¿Cómo me ve ahora? ¿Estoy cambiando un poquito? No voy a decir mucho, ¿no? Hermana, ¿Estoy más cambiada o estoy igual? Yo la veo más constante en la oración, constante en reunirse con la iglesia, en ser santos, en aprender. Yo veo su esfuerzo, veo cómo se preocupa no solo por usted misma, sino que se preocupa por los demás, y eso le admiramos todos. Yo creo que todos aquí podemos dar testimonio de su fidelidad. Entonces yo creo que sí está creciendo usted. Gracias. Pero yo creo que eso también tiene mucho que ver con cómo nosotros nos vemos. El Espíritu Santo es el que nos va a decir, el Espíritu Santo es el que guía nuestro corazón y nos dice: oye, Eduardo, necesitas mejorar en esto. Oh, muy bien, sigue adelante con esto. Por eso este tema para mí es uno de mis temas preferidos, con los que estudio más pasión, porque yo quiero igual que crezcamos, que seamos a la estatura de Cristo.
No hemos llegado tal vez ahí, pero tenemos que trabajar para llegar ahí. No es imposible, porque si no el Señor no nos lo pidiera, porque tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Y eso es lo que quiero hablar aquí. ¿Cómo le podemos hacer? Y haciendo esta comparación, yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo sabes que alguien está creciendo? ¿Cuál es la medida? Lo que decía la hermana Florentina. Dígame usted, o sea, ¿estoy creciendo o no estoy creciendo? Bueno, ¿cómo le haces? Y comparándolo con la vida natural, con la vida biológica, por ejemplo, vemos que un niño, un bebé, tiene que cruzar ciertos, lo que le llaman hitos o metas, ¿verdad? Lo que es en inglés los milestones que tienen que cruzar un niño para decir, bueno, este niño ya se desarrolló en este tema o no. Y yo estuve estudiando eso y bueno, hay por lo menos 4 cosas que ven en un niño los doctores, los que han estudiado eso, dicen, tiene que tener un desarrollo motriz, tiene que tener un desarrollo cognitivo, un desarrollo de lenguaje y un desarrollo social. Bueno, ¿y cómo le haces? Bueno, ellos ponen según la edad, ciertas metas que tienen que cumplir los niños para considerarse que no tiene retraso y que está creciendo regularmente, o sea, normal. Y una de las cosas en el movimiento, en el desarrollo motriz, pues primero ya ven los bebés. Aquí tenemos bebés en la iglesia. Y bueno, los que han tenido hijos se acuerdan, bueno, traten de acordarse cómo era su bebé al principio. ¿Y qué etapas empezó él a cruzar? Primero que lo pones de panza al bebé. ¿Y qué empieza a hacer? Para ver si ya se desarrolló, empieza a levantar la cabeza, ¿verdad? Y ya que empieza a levantar la cabeza, después unos meses más, empieza a voltearse. Y ahí uno tiene que tener cuidado porque unos se cayeron de la cama, mírenlos cómo quedaron. No estoy hablando de nadie aquí. Pero empiezan a voltearse, ¿verdad? Y uno tiene que tener cuidado en la cuna. Y luego empiezan a gatear y luego a dar sus primeros pasos, a levantarse primero, empiezan a apoyarse, ¿verdad? Y luego empiezan a caminar. Y entonces empiezan a caminar, luego ya empiezan a correr, a saltar, a bailar y todo. Pero tuvo que cruzar todos estas metas, estos hitos. Igual en el cognitivo empieza a entenderse quién es. Primero no sabe dónde termina el bebé y dónde empieza el mundo. Entonces empieza a tener un desarrollo cognitivo, empieza a pensar, a tener una percepción, empieza a atender estímulos que le damos, empieza a tener más conocimiento, empieza a dibujar, a desarrollar su mente. Igual con el lenguaje, ¿cómo empiezan los bebés a comunicarse? Cuando no pueden hablar, ¿qué hacen? Lloran, ¿verdad? Lloran y dicen, ya quiero comer, pero no dice ya quiero comer un bebé. Empieza a llorar cuando lo necesitas cambiar. Y de hecho hasta los papás empiezan a entender a los bebés así. Dice que quiere esto. ¿Cómo le hizo, verdad? Pero los bebés empiezan a comunicarse poco a poco hasta que dicen su primer palabra y luego empiezan a unir 2 palabras y luego empiezan a hacer enunciados no perfectos, tienen muchos errores, pero van avanzando poco a poco hasta que pueden hablar, pueden comunicarse, ya pueden hasta expresar sus sentimientos y sus pensamientos. Igual en lo social empiezan a ser muy dependientes de mamá. Si mamá se va, ¿qué hace el niño? Empieza a llorar, pero después empieza a mostrar interés en los grupos y empieza a jugar con otros niños y ya no necesita tanto a mamá y a papá. Entonces empieza a desarrollarse en lo social. Son hitos, son logros que van marcando el desarrollo. ¿Y cómo lo comparamos eso espiritualmente? Hay cosas que también espiritualmente tenemos que cruzar, tenemos que lograr, pero para poder lograrlo, tenemos que intentarlo, tenemos que hacer cosas que antes no hacías, como hacen los bebés. Antes no hablaba. Cosas también lo que hacemos antes y cosas malas, ¿verdad? Sí, bueno, ese es otro tema. Pero bueno, el tema es que para crecer espiritualmente, tenemos que hacer cosas espirituales que antes no hacíamos. Si queremos crecer, no podemos empezar a hacer exactamente lo mismo y vamos a crecer. Eso nunca va a pasar. Si quieres crecer, pero quiero seguir a Cristo, sí quiero seguir a Cristo, pero desde aquí. Y allá va Cristo caminando. Te voy a seguir, Cristo, te quiero seguir.
pero me quedo aquí. No se puede. Uno tiene que caminar, tiene que dar esos pasos de fe. Tenemos que desarrollarnos espiritualmente porque hemos pasado de la oscuridad a la luz. Tenemos un ropaje nuevo. Hemos dejado las cosas malas cuando dijimos sí a Cristo. Y ahora hemos sido regenerados por la fe en Cristo. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Somos bebés. Acabamos de empezar cuando creemos en Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, que dijimos, ¿sabes qué? Yo no puedo con el pecado. No puedo. Ya lo intenté o no lo intenté o no sé, no puedo. Y le digo, Cristo, tú moriste en la cruz por mí. En ese momento que yo le entrego mi vida a Cristo, vuelvo a nacer. Ya no soy de la carne, ya soy espiritual. Mi Dios me abre los ojos. Y ya no soy el mismo. Pero ahora tengo que crecer. Soy un bebé espiritual que tengo que pasar estos hitos. No me puedo quedar bebé, decir, sí, Dios murió por mi pecado, y así quedarme siempre. Dios no quiere eso. Sí amamos a los bebés, pero no queremos que nuestros bebés se queden bebés siempre. Queremos que hablen, queremos que caminen. Pero si el bebé se queda bebé, puede ser una tragedia. Igual con nuestro nacimiento espiritual, sí nacemos, somos nuevas criaturas y hasta ahí. Cuando el llamado es a crecer, a ser a la estatura de Cristo, a seguir a Cristo, a desarrollar nuevas capacidades espirituales, desarrollar los músculos, las destrezas que antes no teníamos. Tenemos que intentar cosas nuevas y no solo intentar, sino practicar, ejercitarnos hasta que nos salgan. Si nos ponemos a pensar, si queremos que nuestros músculos sean sanos y crezcan, hay que ejercitarlos, porque si no, un músculo que no se mueve se atrofia, deja de funcionar. Y haciendo la comparación con la espiritualidad, no podemos crecer nuestros músculos espirituales si no hacemos nada. Entonces, ¿cómo acrecentamos nuestra fe? ¿Cómo nos hacemos fuertes espiritualmente? ¿Cómo, como en el desarrollo motriz, cognitivo, del lenguaje social, son cosas importantes para la vida? ¿Qué le pasa a una persona que no puede caminar, que no puede hablar? Son desventajas en la vida. Espiritualmente también nos quedamos en desventaja espiritual si no nos desarrollamos, si no crecemos a la estatura de Cristo como Dios quiere que crezcamos. Especialmente cuando vengan las pruebas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las caídas, cuando vengan las traiciones, las pérdidas. ¿Cómo podemos tener fuerza espiritual para salir adelante y ser responsables? Para poder responder en vez de reaccionar. Para ser adultos espirituales que hacen lo correcto, que resuelven los conflictos de una manera santa, que saben juzgar, porque tienen al juez en él, que saben distinguir, saben luchar contra el mal y tener una buena cosecha. Se necesita fuerza espiritual y no es fácil. Para igual que los bebés, no es fácil empezar a caminar. Requiere esfuerzo, requiere aventarse, pasos de fe, aventurarse. Igual con el crecimiento espiritual, hay que ser intencionados, buscar crecer, intentar cosas nuevas. Tenemos que dar fruto del Espíritu. ¿Qué es eso? Le decía a los niños. ¿Qué es eso de dar fruto espiritual? Si no sabemos, pues estamos bien fritos. Estamos bebés. Necesitamos todavía leche. ¿Cuál es el fruto espiritual que Dios quiere ver en nosotros? Quiere ver amor, quiere ver alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, según Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cómo le hacemos para dar estos frutos? Para crecer en el amor, en la paz, en el gozo, en la paciencia, en la amabilidad y en la fidelidad a Dios, en la humildad y en el control de nosotros mismos. ¿Cómo incrementamos nuestra capacidad para ser adultos espirituales con la capacidad, para ser responsables
de las tareas que el Padre nos da. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo. Hay que ejercitarse espiritualmente. La piedad no significa misericordia, sino significa practicar lo que Dios te pide que hagas, hacer lo que debes de hacer. Eso es ser una gente piadosa, que hace lo que Cristo quiere que hagas. Y eso nos va a ayudar a hacer crecer nuestros músculos espirituales, a vencer el mal, a levantarnos, a resistir, a invertir en el espíritu y cosechar vida. Como dice Pablo, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¿Cómo le hacemos para poder crecer? ¿Cuál es la fuente? Es pues el poder de Dios. Pero ¿cómo podemos echar mano del poder de Dios? ¿Cómo puedo decir, yo tengo esta capacidad de desarrollar, de poder tener en mi mano el poder de Dios? Que yo sé cómo usar el poder de Dios, yo sé cómo canalizarlo, yo tengo acceso al poder de Dios, no para mis propios deseos, sino para hacer la misión de Dios. Pero ¿cómo puedo yo hacer esto? Pues Jesús dice, no hay atajos. No es algo que se pueda comprar. Hoy queremos comprar todo, sobre todo lo que se nos hace difícil. No lo podemos comprar. No se puede. Y en la Biblia está. Alguien lo quiso comprar, que vieron a Pablo que sacaba demonios, que sanaba. Oye, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto tengo que pagar para tener ese poder? Y le dijo, ten cuidado con lo que estás pidiendo. Arrepiéntete antes de que te vaya peor. A Simón. No hay atajos, no hay nadie que lo pueda hacer por ti. Yo soy su pastor, yo los quiero ayudar, pero no puedo masticar su comida por ustedes. Los puedo traer a donde hay agua fresca, alimento espiritual. Pero si tú no quieres llevártelo a la boca, comerlo, digerirlo, yo no puedo hacer eso por ti. Ni nadie más puede hacer eso por mí. Puedo ayudarte a tratar de caminar, pero tú tienes que esforzarte para crecer espiritualmente. No hay atajos. ¿Y cuál es la clave? Estar pegado a Cristo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Cómo entonces le hace uno? Entonces, si la clave es permanecer en Cristo, ¿cómo uno permanece en Cristo? Ahí está la clave. Ahí está el estudio. ¿Cómo le hacemos para ser piadoso? Un piadoso está con Dios siempre. Practica lo que Dios le pide en la Biblia. Pone en práctica una y otra vez. Y repite hasta que le sale natural, le sale por los poros. Nunca le han dicho, tú tienes algo extraño. Pues es Dios. Y las cosas me salen natural porque estoy con Dios. El mismo Moisés le tenían miedo porque le brillaba la cara porque estaba con Dios. Amén. ¿Cómo le hacemos para permanecer con Dios? Pues hay que ejercitarnos espiritualmente. Esto es un tema muy interesante porque el libro que yo agarré como base, no me había fijado cuándo había sido escrito exactamente, pero fue escrito
en 1978. Alabanza a la disciplina se llama, de Richard Foster, traducido en el español en 1986, la versión que yo leí. Y ese libro habla de todo este mundo espiritual que no tenemos mucho conocimiento como debiéramos. El crecimiento espiritual, el objetivo es permanecer pegados a la vid, porque separados de mí nada podéis hacer, dice Cristo. No somos los primeros cristianos que tienen esta pregunta de cómo crecer espiritualmente, y ellos nos han dado una buena herencia que podemos echar mano, y es lo que vemos en la Biblia. Y este Richard Foster, que era un cuáquero, fue uno de los pioneros en este tema de las disciplinas espirituales, los ejercicios espirituales, que hoy en día vaya a cualquier seminario y le van a decir, tiene que llevar las disciplinas espirituales. Pero cuando nosotros empezamos a ir al seminario, apenas se estaba hablando, ni se hablaba de eso, y muchos me tacharon de loco. Pero ahora están todos los seminarios, hablan de las disciplinas espirituales. ¿Qué puedo hacer para crecer espiritualmente? ¿Cómo me mantengo arraigado a Cristo? Y Richard Foster decía esto: la superficialidad es la maldición de nuestra era. La doctrina de la satisfacción inmediata es el principal problema espiritual. Lo que hoy se necesita desesperadamente no es un número mayor de personas inteligentes ni de personas con talento, sino de personas de vida espiritual profunda. Y él se puso a estudiar este tema. Y leyó los padres de la iglesia, y muchas lecturas así lo ayudaron a decir, bueno, mira, ¿quieres ejercitarte espiritualmente, hacer estas disciplinas espirituales? Las dividió en 3 tipos, las clásicas, porque esta es solo una muestra, ¿verdad? Una manera de organizarlas, pero dice, hay disciplinas internas que son hacia adentro de tu ser. La meditación. ¿Qué es meditar? Meditar no es leer. Meditar es estar pensando, estar rumiando, estar digiriendo lo que el Señor te dé. Principalmente la palabra de Dios. Es el mandato que tenemos en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que medita de día y de noche en la palabra. Y es lo mismo que le dice a Josué: ¿quieres tener éxito en la vida? Medita en la palabra de día y de noche. Medita, no lee, medita. Sí, tienes que leer, ¿verdad? Pero lo que lees lo vas a meditar, lo vas a digerir. ¿Qué significa? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo Dios se revela? Y no solo la palabra de Dios, Dios se revela de maneras diferentes, en las circunstancias, en la naturaleza. Una es esa, hacia adentro, meditar. La otra es la oración, comunicarte con Dios. Y sobre esto hay mucha instrucción en la Biblia. Jesús dio instrucciones específicas acerca de la oración. ¿Cómo está tu oración? Hablando de los hitos en el desarrollo. ¿Cuál es tu corazón en la oración? ¿Cuánto oras? ¿Qué le pides al Señor? ¿Qué hablas con Dios? Ahí podemos ver otras maneras en las que podemos crecer. Otra que es interna es el ayuno. ¿Cómo uno se abstiene de alimento para poner primero a Dios, que es el que sustenta la vida? Y la otra es el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué tanto profundizas en la palabra de Dios? Estudiar no es leer, es parte, pero no es lo único. Tiene que aprender bien de qué está hablando el autor en la Biblia. Y hay también disciplinas externas que son como la sencillez, la capacidad de ser generoso, de desprenderse para bendecir, de no ser avaro, de no ser egoísta, de no solo ver por tus propios intereses, sino ver por los demás. ¿Cómo estás en ese renglón? Eso también te va a ayudar a crecer espiritualmente, y eso se va a ver, es externo. Y el retiro, el hacerse a un lado para estar a solas con Dios, eso también se va a notar. Y a Jesús se lo reclamaron: ¿dónde estabas? Estábamos buscando. Él se fue a retirar a orar a una montaña solo.
Si Jesús necesitaba estar a solas con Dios, tú no lo vas a necesitar. Claro que lo necesitamos. Otra manera en que podemos crecer espiritualmente, un músculo que debemos de ejercitar, es la sumisión. ¿Qué tan dispuesto estoy a obedecer? En el rol en el que me toque, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, pero sobre todo a Cristo. ¿Qué tan dispuesto estoy a obedecerle sin hacer berrinche? ¿O prefiero salirme con la mía? También está el servicio. Eso también se nota la sencillez, se nota el retiro, se nota la sumisión y se nota el servicio. El mismo Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Es el ejemplo que nos da de servir. ¿Cuánto sirves tú en el reino de Dios? ¿Cómo demuestras el servicio dentro y fuera de la iglesia? Y hay también los ejercicios que hacemos juntos, que Richard Foster les llama los colectivos, como la confesión. ¿Puedo confesar mis faltas y ser redimido? Obviamente necesitamos gente madura para poder hacer eso. ¿Tengo a quién darle cuentas de mis actos? O lo que veíamos en la mañana, la oración del examen. ¿Puedo examinar mi corazón y ver si hay algún camino de perversidad? ¿Lo reviso? O también juntos podemos hacer la alabanza, la adoración. ¿Lo hago en espíritu y en verdad? ¿Cada cuándo lo hago? ¿Le doy gloria a Dios o me quedo con el crédito? También está la disciplina de la guianza, dejar que alguien más te guíe, tener un guía espiritual aquí en la tierra con el que puedes hablar, confiando en que Dios te va a proveer uno. Amén. Y por último, dice Richard Foster, gozo. La disciplina del gozo. El gozo es una disciplina, la celebración. Hago pausas para tomar un descanso y darle gracias a Dios por lo que está pasando. Para adorar, celebro las cosas grandes y celebro las cosas pequeñas, o solamente veo lo malo. Puedo alegrarme con cuánta frecuencia y qué tan intenso es mi gozo. ¿Cómo estás en todos estos hitos que tenemos que hacer como adultos espirituales? Estas metas que van mostrando tu desarrollo espiritual. Estos no son todos los ejercicios espirituales que existen. Si usted lee su Biblia, hay muchas cosas que hay que hacer. Pero estos nos ayudan a tener una idea de dónde y cómo podemos crecer. ¿Qué habilidades tengo que desarrollar para poder ser un adulto responsable a la estatura de Cristo? Que puede hacer discípulos, que puede dar fruto espiritual. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzamos? Pues hay que comenzar con Dios. Hay que escucharlo y hay que obedecerlo. Esta es una relación de dos vías, no es una idea. Dios no es una fuerza, es una persona con la que nos relacionamos. Y Él nos va a mostrar cuál es el siguiente paso. Yo le recomiendo que no corra un maratón sin antes entrenar. Porque se va a caer, es difícil. Yo lo he tratado de hacer, y no un maratón, solo una corrida de 5 kilómetros sin entrenar, y me estaba muriendo. En un día del padre, mi hija me dijo, vamos a correr. Dije, sí, voy. Y fui a correr, y no había corrido en mucho tiempo, y ya estaba casi a punto de desmayarme. No es bueno. Poco a poco, sí, hay que crecer. Yo le recomiendo ser constante en vez de querer abarcar mucho. Poquito, pero constante. Voy a crecer poquito, pero constante. Porque si quiere crecer mucho en un ratito, porque esa es la tendencia cultural ahora, yo quiero todo, pero lo quiero ya. No, poquito, pero constante. Aprendí poquito, lo voy a aplicar y lo voy a aprender y lo voy a pasar este hito. Como decía, voy a empezar a dar mis primeras palabras, voy a empezar a hacer enunciados.
poquito pero constante, y ese constante te va a hacer crecer más y más. No es de un día para otro, tal vez sí para ti, en algunas cosas, pero no en todo. Poquito pero constante. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena: muchas cosas me quedan aún por decirles, pero ahora no podrían soportarlas. Ahora no podrían soportarlas. Dios no te va a dar más de lo que puedes soportar, pero sí, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino solo dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo te va a guiar. La cosa es qué tan dispuesto estás a obedecer. Pero tenemos que empezar donde estamos, poquito a poquito. Y si tú empiezas a evaluar dónde estás, si tú ya le dijiste sí a Cristo, ya tomaste ese paso de fe, de aceptar a Cristo en tu corazón, ya estás empezando a tomar tu leche espiritual, de que Dios te ama, y dices, no, yo ya entiendo que Dios me ama. Y bueno, ya empezaste a tomar más alimento sólido, a empezar a aplicar la palabra, pues empieza ahí. Pero si no estás ahí, entonces regrésate a donde estás. No quieras estar en un lugar a crecer de donde no estás. Donde estás ahorita, Dios te va a ayudar. Si no has escuchado lo que Dios te ha dicho, pues entonces haz un ejercicio que te ayude a escuchar a Dios. Lee tu Biblia, estudia, haz retiro, haz oración, haz ayuno, cosas internas que te ayuden a escuchar a Dios. Y si tú ya escuchaste a Dios y ya te dijo qué hacer, pero no lo haces, entonces aprende a controlarte a ti mismo. La sencillez, el servicio, el ayuno. Empieza a controlarte. Si todo te está yendo bien ahorita, entonces haz una pausa y adora a Dios. Pero si tienes tristeza, problemas, te sientes solo, pues aplica una disciplina colectiva, pide ayuda, pide guía, a un guía espiritual que te ayude. O confiesa tus pecados en comunión con alguien suficientemente maduro para ayudarte a crecer espiritualmente. Pero tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Ese es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo. Por eso dice Jesús, ¿qué clase de luz enciendes y la metes en un cajón? ¿O de qué le sirve a la sal no salar? Tenemos que ser maduros, somos la esperanza del mundo. Dios nos ha puesto esta tarea. ¿Quién va a llevar el mensaje de salvación, de esperanza en Cristo, de que hay una nueva vida y mejor en Cristo? ¿Quién puede tener conversaciones espirituales profundas si no somos nosotros? ¿Qué clase de espiritualidad hay en el mundo si nosotros no podemos hablar de espiritualidad? ¿Quién puede tener un juicio bueno de parte de Dios? Guiar de una manera santa, que decir, sí, las cosas son así. ¿Quién va a ayudar de corazón? ¿Quién va a detener la corrupción, la oscuridad? ¿El gobierno? ¿La escuela? ¿Los maestros? Dios, el cuerpo de Cristo, esos somos. Esa es la tarea que Dios nos ha dado, la obra, y nosotros tenemos que ver dónde Dios está trabajando y unirnos, porque este mundo está herido y está perdido, y nosotros somos llamados a traer esperanza. Por eso yo le ruego que hagamos esta oración y crezcamos juntos como iglesia. Seamos como Cristo, traigamos esperanza y disfrutemos de la alegría de tener a Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que va a decir la gente. Va a decir, oye, ustedes son diferentes, se aman de verdad, crecen, son buenos auténticamente. Crezcamos juntos, aventurémonos, demos pasos de fe que nos hagan crecer espiritualmente para llegar a la meta de estar a la estatura de Cristo. Amén. Amén.
Vamos a responder a la palabra con este canto, que es una pregunta. Mas ¿quién va a amar si no amo yo? ¿Y quién traerá la luz? ¿Y quién va a amar si no amas tú? ¿Y quién va a continuar? La naturaleza tiene sus funciones, pero el único que puede amar es el ser humano. El sol y las estrellas mil ardiendo alumbrarán, los astros del espacio en la noche brillarán. Mas ¿quién va a amar si no amo yo? ¿Y quién traerá la luz? ¿Quién va a amar si no amas tú? ¿Y quién va a continuar? El viento va a soplar y el mar sus olas moverá. El luna nos dará su flor, su pan, su bálsamo. Mas ¿quién va a amar si no amo yo? ¿Y quién traerá la luz? ¿Y quién va a amar si no amas tú? ¿Y quién va a continuar? ¿Quién va a continuar? Amén. Muy bien, vamos ahora a tener nuestro tiempo de intercesión.